dirigir este taller. Espero que se vaya el taller. Me han puesto conferencia, yo me imaginaba un taller, pero gracias por venir, por elegirlo. Para mí es un honor, que me hayan invitado desde Corrientes a participar de este congreso que muestra, digo, es un signo de la preocupación y de cómo la provincia se ha ocupado de este tema que es clave, que es central y que construye el futuro. Así que bueno, vamos a comenzarlo y si vamos pasando las placas, por favor. Espero que aprovechemos al máximo este rato que tenemos juntos y que se puedan llevar algo interesante. Vamos a la otra. Gracias. Contarles primero sobre Fundación Barqui, que es a quien represento en este momento. Fundación Barqui, venga y dice, cada niño merece un gran maestro. Esa es la idea que nos mueve y la idea fundacional de esta organización, que es una organización sin fines de lucro, que nació en Dubái, que tiene su sede en Londres porque es internacional, y en Argentina tiene la sede en Buenos Aires, es una sede que se ocupa de desarrollar programas para Latinoamérica. Y trabajamos, vamos al que sigue, un poquito lo estoy contando, hay tres tópicos, tres focos de tarea de la Fundación Barqui. Uno es fortalecer las capacidades de los docentes, porque para que todo niño tenga el gran maestro que se merece, los docentes tienen que estar muy fortalecidos en su rol. Y además, la Fundación busca que ese rol sea reconocido socialmente, que el docente esté socialmente en ese lugar que se merece, porque de la tarea del docente y de la tarea de la escuela depende todo lo que podamos soñar en nuestras vidas, en las vidas personales de cada chico, de cada persona, y en las vidas de las comunidades. Todo está atravesado por la educación. Si algo queremos cambiar, si algo queremos mejorar en nuestro mundo, tenemos que fortalecer nuestra capacidad de educar, para que verdaderamente los destinatarios, los niños que atraviesan las escuelas, bueno, puedan formarse para afrontar la vida y hacer que esta vida este mundo sea sostenible. O sea, no solamente que esté cada vez mejor, sino que haya permanentemente oportunidades de que cada persona pueda desarrollarse y soñar hacia el futuro. Entonces, tres focos. Uno es el de fortalecer capacidades, otro es el de celebrar. A partir de este foco de celebración es que se implementa, que es en realidad con lo que nace la Fundación, el premio al mejor docente del mundo. Por eso también lo pusimos ahí, Global Teacher Prize, porque en este momento están abiertas las postulaciones. Se cierran la semana próxima, así que muy invitados. Seguramente cada uno de ustedes conoce un gran docente que merecería tener ese título, que por supuesto es simbólico, ¿no? No es que verdaderamente sea el mejor docente, si bien tienen que atravesar todo un camino de postulación, de presentar sus proyectos, etcétera. Tienen que ser proyectos que se hayan sostenido en el tiempo, que tengan impacto social. Lo cierto es que hay muchas historias, grandes historias, que nos muestran que es posible generar cambios, ¿no? Conocemos historias de docentes que lograron hacer cambios, pero profundos en la vida de sus niños y de sus comunidades. Seguramente muchos de ustedes en su tarea docente pueden corroborar eso, ¿no? Como la tarea del docente es lo que hace la diferencia en la vida de un chiquito. Entonces, la idea de este premio es mostrarlo y proponerlo como inspiración, para que sigamos apostando a la educación como la gran tarea que nos salva y que nos permite estar en este mundo con dignidad y salvando tantas brechas de injusticia que tenemos a diario. Y el último foco es el de generar comunidad, porque bueno, el liderazgo precisa, es decir, la educación que requiere transformación precisa brazos que se unen para hacerlo juntos, es decir, los esfuerzos aislados sabemos que no funcionan, y un gran camino es unirse y generar comunidad. Fundación Barqui en distintos niveles del sistema genera estas comunidades a nivel de política pública, a través de las comunidades de ministros de educación, por ejemplo, que es la comunidad de Araucaria, es una comunidad de ministros de Latinoamérica, y en general la idea de formar comunidad a través de comunidades de aprendizaje, de distintos tipos de comunidades, es otra de las tareas que realizamos desde la Fundación Barqui. Bueno,
para que conozcan de dónde venimos, y esto tiene que ver claramente, la impronta de la Fundación Barqui tiene que ver con este enfoque de la alfabetización, que vamos al que sigue. Un poco el título de esta ponencia, de este encuentro, claves para transformar un presente desolador en un futuro de esperanza. Primero nos vamos a enfocar en esto del presente desolador, que tratamos de que no sea, pero lo cierto es que lo es para muchos chicos, y cómo podemos hacer para transformarlo. No vengo a traer ninguna solución mágica de eso desde ya, ¿sí? Desde ya que soluciones mágicas no tenemos, pero sí sabemos que es posible. Y es posible en la medida en que podamos atar algunos cabos, juntar algunas cosas que están pasando y que están buenísimas, y cómo podemos hacer para potenciarlas y hacer que las oportunidades del aprendizaje estén cada vez más cerca de todos, no solamente de algunos chicos, sino de todos. Entonces, vamos con eso. Esto pasémoslo porque leíste hermoso los objetivos. Decirles que la idea de este encuentro, por más que es conferencia, me gustaría que podamos construir un poquito entre todos. Así que por eso les preguntaba si tenían papel y lápiz, pero lo cierto es que les vamos a ir proponiendo a lo largo del encuentro algunos desafíos. Entonces, les vamos a pedir que se reúnan. Pero antes vamos a ver esto que venía ahora. Sí, bien. Vamos a ver un videíto que es, de verdad, se entrevistó a algunos chiquitos de algunas escuelas, y con esas entrevistas se hizo el video, y qué importante que es que nos conectemos con lo que ellos esperan de la escuela, ¿sí? No es solamente lo que los adultos queremos que pase, sino qué quieren los chicos y qué esperan ellos de la escuela. Así que vamos. Sé que estudiando voy a llegar a hacer algo en la vida, voy a tener un futuro lindo. Quiero tener un mejor futuro, y si alguna vez tengo hijos, quiero darle un mejor futuro a ellos. Me gusta venir acá porque me enseñan muy bien y aprendo. La escuela es importante porque me enseñan. La escuela me ayuda a cumplir mi sueño de ser veterinario. Lo importante es ir los chicos que vayan a la escuela por la educación y la enseñanza que te dan. Me gusta mucho venir a la escuela porque puedo aprender a leer, a escribir y a hacer muchos amigos. Me gustaría ser arquitecto para hacer edificios, para ayudar a la gente. Yo cuando sea grande quiero ser abogada o psicóloga. Me gustaría ser doctor para cuidar a las personas. A mí me gustaría ser científico porque, bueno, me gusta. Yo quiero estudiar mucho para cumplir mi sueño de ser veterinario, para ayudar a los animales que estén en la calle. Algo de las cosas que más me gusta es construir y investigar. Yo agregaría, si fuera el director, agregaría que los chicos disfruten mucho de lo que están haciendo y que les parezca como su casa, como su segunda casa, que les parezca que es una vida, una aventura, porque así me siento yo cuando voy a la escuela, que es una aventura de todas las áreas, que por lo que paso, y cada día es mejor, cada día es nuevo, cada día hay más cosas. Chao. Bueno, qué importante que es escuchar a los chicos, ¿no? Y saber qué quieren y qué esperan ellos de la escuela. Lo cierto es que el deseo de aprender, ¿no? A veces la escuela termina apagándolo, ¿no es cierto?, oscureciéndolo, y tratamos de, al hablar de innovación, pensar qué es eso que puede cambiar, ¿no?, en el sentido de hacer que se vuelvan a motivar con la escuela y a tener deseos de aprender. Bueno, pensando en ese futuro que los chicos se imaginan, ¿no?, que es lo que queremos, que todos piensen con esperanza y
y con ilusión un futuro. Así queremos empezar este encuentro y les vamos a pedir esto. Mírense entre ustedes y armen pequeños grupos de 5, 7. 5 estaría bien, no más. Porque queremos que a partir de ahora, vieron que yo les decía, vamos a ir como parando en algunos momentitos para que conversen algunas cosas, ¿sí? Y que realmente podamos como ir amasando esta idea juntos, esto que yo traigo como propuesta de desarrollo, de reflexión compartida. Para que sea compartida, les propongo que armemos estos grupitos con papel y que en algunos momentos que les diga, ustedes van tomando nota de lo que reflexionan juntos y vamos compartiendo. Además, no somos tantos, creo que lo vamos a poder hacer muy bien. Los invito entonces a, si quieren armar las sillas, pero visualizar ese pequeño grupo para trabajar juntos. Así que, además de darse vuelta o mirarse, decir acá somos el grupo, preséntense, se dicen los nombres, saben quiénes son, se pueden acercar de que están solos para que no queden así como aislados y armamos los grupitos. Además tengo entendido que después viene como un cuestionario del encuentro. ¿Va a ser así, Fabián? ¿No va a estar? Se suspendió el cuestionario. Yo dije, bueno, hacemos los grupos y van tomando nota de todo lo que después van a tener ya las respuestas listas. Pero bueno, no va a haber cuestionario, pero igual vale porque la idea es que se lleven. Miren, la idea es que se puedan llevar algo en limpio. Y como decíamos hoy, que me encantó que lo decía Fabián, cuando uno escribe, miren que cuando uno escribe pasa en limpio la idea que estaba ahí como flotando. Muy bien, hasta se sacan fotos las chicas, ya tienen marca de identidad de ese grupo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, cuando aparezcan las placas de desafío, ahí va a venir. No son tantas, pero algunas cositas para hacer juntos y hacer. Que no sea solo que yo charlo, sino que, ¿vieron como uno hace cuando verdaderamente piensa en profundidad? Que hace como un diálogo, a veces con uno mismo. Acá vamos a poner en diálogo estas cosas para que lo podamos profundizar un poquito más, se lleven algo escrito y que a lo mejor siga resonando, bueno, para que esto genere movimiento, que eso es lo que queremos. Estamos listos, entonces vamos a la próxima placa, por favor. ¿Ven esta imagen que está acá? ¿La conocían? Es una imagen que difundió UNESCO, pero antes de explicarla, ¿quieren contarnos qué ven? ¿Alguien que cuente qué ve? Primero la describimos. ¿Qué hay? Un fondo, cielo, el cielo celeste, ¿vieron que está ahí? No es día de tormenta, es un día como muy soleado. ¿Qué más vemos? Hay paneles solares, bien, acá en los edificios del costado. ¿Qué más? Bien, ¿dónde están los libros y las computadoras? Hay un vieron como un globo aerostático, bien. Un globo aerostático que está moviendo, bueno, está levantando vuelo. No sé bien cómo funcionan los globos aerostáticos, pero hay algo que genera como esa energía para que se levante, ¿verdad? Calor. Bien, en este caso, ¿vieron qué genera la energía de la elevación? Y ahí abajo hay un libro abierto, ¿sí? El libro como símbolo de la escritura está generando que ese globo pueda elevarse. Pero ¿qué otras cosas vemos? Bueno, hay naturaleza, ¿vieron? Hay árboles, hay plantas, que es lo que esperamos que siga habiendo en este mundo. Más allá de todo el desastre climático, esperamos que hacia adelante podamos hacer algo para revertir todo eso y hacer que este mundo siga siendo un lugar habitable y además con bienestar. ¿Sí? Como un futuro, porque se ve la energía eólica, se ve paneles solares, se ven los edificios mezclados con la naturaleza también, y hay muchos países que ya comenzaron a hacer eso. Se ve la importancia del libro, se rescata. Imagino que gracias a los libros esos adolescentes
pueden volar, no sé, esa es mi percepción. Bueno, quizás sea algo deseado de la persona que armó ese mar. Buenísimo, claramente está llena de, o sea, es simbólica, ¿verdad? Y también se observa que el globo todavía tiene puesto esos amarres que hacen que no se pueda despegar Mira, hacia los costados. eso no sé, no lo estoy viendo, Claro, puede ser. son como bolsitas así parece. Sería para regular su elevación. Exactamente. Bien, bien. Muy interesante lo que están diciendo. Fíjate esto que decías, en algunas partes hay, pero acá todavía no, o no está tan difundido, un aprovechamiento de la energía para que la energía se cuide, ¿verdad? Ahí está la energía eólica, están los paneles solares. ¿Ven las personas que están arriba del globo? ¿Distinguen qué características tienen? Hay diversidad en edades. Hay diversidad en edades, hay gente joven, hay gente más grande, hay diversidad de razas, de etnias. Hay unos que están mirando. ¿Cómo? De aprendizaje. Tienen computadora, por ejemplo, el otro observa. Bien, muy bien. Perfecto, están haciendo uso de diversas tecnologías para acceder a la lectura, unos con papel, otros con digital, y hay alguien que está mirando hacia lo lejos con un catalejo o como se llame. ¿Y qué otra cosa podemos ver? Allá arriba ven que está volando una paloma, ¿sí? La paloma que simboliza la paz. Bueno, todo esto que está representando el futuro que deseamos, o sea, un futuro sostenible de bienestar, de convivencia, de paz, o sea, un futuro pacífico, de buen uso de los recursos, de vida saludable y de bienestar, todo eso está de alguna manera sostenido por la alfabetización. Si la alfabetización claramente es mucho más, cuando invertimos en alfabetización estamos invirtiendo mucho más que en solamente leer y escribir. De leer y escribir depende que pasen muchas otras cosas que queremos que pasen, mejores hacia el futuro. Esta imagen la difundió UNESCO justamente en el Día de la Alfabetización de hace un par de años, ¿no? Así que nos parece verdaderamente significativa, porque lo que están queriendo mostrar es que ese desarrollo sostenible que se planteó en los Objetivos 2030, si bien hay un objetivo que es el 4, el que habla de alfabetización, pero la alfabetización es el motor, y así lo definen, el motor del desarrollo sostenible. ¿Qué pasa si ese motor no está funcionando tan bien? O si ese motor empieza como a funcionar mal, inclusive. ¿Qué pasa? Complicado. Vamos, ahí está. Aquí tenemos entonces la placa que nos habla del objetivo 4, que habla de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Esto planteó el objetivo 4, ¿no es cierto?, pensando que en algún momento íbamos a ir disminuyendo las brechas de la inequidad y las brechas de la pobreza, o sea, buscando como objetivo, como meta 2030, disminuir la pobreza y hacer que todas las personas tengan oportunidad de vivir con mayor bienestar y desarrollo. Vamos al que sigue. Pero bueno, hace un tiempo, bastante tiempo, que en las escuelas nos sentimos un poco así, como llegando tarde. Esto viene inclusive de antes, ¿no? No solamente, porque en los últimos tiempos hemos advertido el tema de la alfabetización. Pero lo cierto es que venimos en un mundo complejo, ya hemos identificado las complejidades y la escuela viene corriendo detrás. Vieron que veníamos, vamos a la que sigue, hablando de este mundo VUCA o mundo Bani, en donde, ¿no?, lo volátil, la incertidumbre, lo complejo, la ambigüedad, otra forma de denominar lo que habla de lo quebradizo, ¿no?, que hizo que la escuela se pusiera en crisis ya desde hace bastante tiempo. Y entonces, vamos a la que sigue, hemos pasado, ¿no?, en algún momento dijimos que no alcanza con una escuela que se enfoca en contenidos, con una escuela que se enfoca en la enseñanza, que los docentes dicen por dónde hay que ir, ¿no? Y fuimos empezando, haciendo toda esa transición a un marco de capacidades, a una escuela centrada en el aprendizaje. Creo que estábamos ahí como buscándole la vuelta al desarrollo de capacidades,
y nos hemos planteado mucho, verdaderamente, qué necesitan aprender los estudiantes de hoy para un futuro que es incierto. O sea, hace rato que estamos hablando que la escuela enseña a lo mejor para profesiones del pasado, para cosas que no sabemos si van a seguir ocurriendo, y la escuela está como en una gran crisis buscando cómo hacer para centrarse en el desarrollo de capacidades, y en el medio de toda esta transición de este docente bisagra, decimos nosotros los que nos formamos en una escuela tradicional, pero tenemos que estar pensando en una escuela que mira hacia el futuro. En todo este conflicto venimos a caer en la cuenta de que no está pasando algo para lo cual la escuela fue fundada, que es aprender a leer y escribir. Y entonces, vamos a la que sigue. Me gustaba traer incluso este marco de capacidades que en nuestros marcos curriculares nacionales están delimitadas, pero se han ido como desagregando y ampliando cada vez más, y la pandemia también nos movilizó a pensar qué habilidades necesitan desarrollar los estudiantes en la escuela de hoy para estar habilitados a esa escuela, a ese mundo que es incierto, ¿no es cierto? ¿Qué cosas necesitan que les permitan seguir aprendiendo y estar, navegar la incertidumbre, pero no solo sosteniéndose, sino pudiendo generar las cosas que el mundo hacia adelante necesita? Es todo un mapa de habilidades complejo. Fíjense en el que están, yo les voy a leer algunos porque no sé si están viendo acá. Dice, por ejemplo, resiliencia, perseverancia, colaboración, pensamiento crítico, motivación, mentalidad de crecimiento, liderazgo, emprendimiento, ética, empatía, creatividad, comunicación, colaboración, ciudadanía global, aprender a aprender. Estamos con una demanda tremenda, ¿no es cierto?, desde las escuelas, y sin embargo nos hemos estado dando cuenta de que los chicos no aprenden a leer y escribir. ¿Qué les parece acá? Nuestra pregunta es esta. Y porque viene el primer desafío y para que ustedes conversen, pero no crean encontrar la respuesta definitiva, por favor, es empezar a dibujar algunas respuestas y que lo hagan juntos. Puede ser tomando nota de lo que cada uno dice o elaborando una respuesta única del grupo, como ustedes quieran. Lo importante es escribir. La pregunta, como desafío 2, ¿qué lugar ocupa la alfabetización en un marco de desarrollo de capacidades? Invito a que lo conversen y lo escriban. A trabajar en el grupo. ¿Repetimos la pregunta? En este marco de desarrollo de capacidades o habilidades del siglo XXI, que parece que es a donde la escuela tiene que ir, ¿no? La escuela está como moviéndose hacia ese lugar de desarrollo de capacidades. Sin embargo, la alfabetización, ¿dónde está? ¿Qué lugar ocupa en ese marco del desarrollo de capacidades?
sentido ya no es solamente aprender o enseñar a leer y alfabetizarse, va mucho más allá, porque tuvimos que aprender un montón de contenidos y de hacer uso de tecnología para aprender a de otra manera. Bueno, muy bien. Felicitaciones, gracias. Gracias por sumarse a los desafíos. Súper importante que hablemos y nos escuchemos entre nosotros. Creo que forma parte de lo que tenemos que aprender. Y esperen que ahora me voy a pasar yo acá. Ahí está. Bueno, ustedes sigan hilvanando en su escrito, ¿bien? Vamos a ir avanzando y aportando más cosas para seguir construyendo. Creo que es una gran pregunta. No sé a ustedes qué les parece, pero creo que es una gran pregunta replantearse en el marco de capacidades qué lugar ocupa la alfabetización. Por supuesto que vieron que el marco de capacidades habla de comunicación. Sin embargo, corremos un riesgo que es que en ese comunicación es como algo que también involucra muchas cosas y a veces la alfabetización como tal se había perdido. Lo cierto es que la alfabetización es un aprendizaje fundamental. Y me gusta ir al significado de la palabra fundamental, en el sentido de fundamento, en el sentido de cimiento, ¿no? Cuando hablamos de un edificio, el cimiento requiere un trabajo en profundidad para que sea un buen cimiento. ¿Con qué materiales? ¿Qué tipo de cimiento necesita un edificio que queremos que sea alto, que sea duradero, ¿verdad? Entonces, una muy buena base, ¿verdad? Una base profunda. Entonces, cuando decimos qué tipo de aprendizaje o qué tipo de conocimiento es la alfabetización, ¿cómo lo categorizamos en relación a eso que los chicos tienen que aprender? Y hay aprendizajes que son fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? Porque van a permitir que otros se construyan sobre esos. Entonces, pensar en un marco de capacidades sin poner en explícito que la alfabetización es cimiento para que otras habilidades se desarrollen, hacemos agua. Entonces, primero, es un aprendizaje fundamental en el sentido de que sobre este se construyen otros. De hecho, las habilidades, ustedes saben que son acumulativas, cómo se construyen. Entonces, la alfabetización también necesita en sí misma esa acumulación que se realiza como a través de mucha práctica y durante mucho tiempo. Vamos al que sigue, Pame, por favor. Otra imagen, esta de los cimientos también nos trae, no me gusta a mí esto de pensar con imágenes, nos trae otra imagen que es una imagen evangélica, que es la de construir sobre arena. Cuando la alfabetización no está, construimos sobre arena. Cuando la alfabetización no es firme, todo lo que pueda venir después, al no asentarse sobre una base sólida, se pierde y se desparrama. Y acá traigo un escrito que es de UNICEF, pensando precisamente en los objetivos de desarrollo sostenible y hablando de la investigación que aporta en los últimos años la importancia de los aprendizajes iniciales, los que ocurren en los primeros años de vida, que es donde se forjan los cimientos de la vida. Cada vez hay más evidencia sobre la importancia de los primeros años, donde literalmente el cerebro se construye y donde las capacidades tienen su primer motor. Y el impacto a largo plazo de estos aprendizajes iniciales, de lo negativo y de lo positivo. Y cómo las situaciones de vulneración y de escasez en cuanto a aprendizajes de los primeros años, generan brechas en cuanto a las posibilidades de cada niño. Pame, próximo, por favor. Esto es lo que se ha llamado efecto Mateo, que seguramente ustedes han escuchado hablar. Efecto Mateo es un concepto que viene más bien de la sociología, pero que se aplica al aprendizaje de la lectura y la escritura, y que también se inspira en una frase evangélica que dice: a quien tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Muy fuerte, efecto Mateo, porque está tomado del Evangelio de San Mateo, y que habla de una ventaja acumulativa o de una acumulación de diferencias. Quien empieza mal le cuesta tanto, porque al ser acumulado pasa exactamente igual.
el chiquito que no logra desarrollar habilidades para lectura, para empezar a leer y animarse a seguir leyendo, no lo hace tanto porque no le gusta exponerse, porque tiene que hacer un esfuerzo muy grande, porque se frustra, porque su autoestima se resiente. Entonces cada vez lo hace menos y en cambio el que está motivado, el que lo apoyan para hacerlo, se anima a hacerlo más porque se siente más seguro, entonces lo hace más y aquí se genera este círculo virtuoso, más motivación, más palabras, más recursos, más lectura. Entonces desarrolla más capacidad en mucho menor tiempo y las brechas se ensanchan. Efecto como bola de nieve, el efecto Mateo. Y, Pameli, gracias. Esto está vinculado a otro concepto que tomó Banco Mundial cuando empezaron a advertir y a tomar datos del rezago generalizado del aprendizaje, porque no es solo que nos pasó a nosotros, es una tendencia que se fue notando. En 2019, Banco Mundial saca un informe en el que empieza a hablar de pobreza de aprendizaje como una tasa que mide justamente la crisis del aprendizaje. Entonces, esta tasa de pobreza de aprendizaje toma en cuenta cuántos chiquitos a los 10 años pueden leer y comprender por sí mismos un texto simple. ¿Por qué a los 10 años? Porque se espera que a los 10 años, al haber transcurrido los primeros años de la escolaridad, ya pueda hacerlo por sí mismo y tenga las herramientas para hacer uso de la lectura y la escritura como principal recurso para su aprendizaje. Primero aprenden a leer y luego leen y escriben para aprender. A los 10 años ya esa brecha importante genera que muchos chicos queden cada vez más rezagados. Por eso es que nos pasó que nos vinimos a dar cuenta en secundaria que había chicos que no leían, ¿verdad? Nos pasó a todas las provincias. Yo particularmente hablo de Mendoza, que es donde me tocó estar acompañando los primeros pasos del programa de alfabetización desde el año 2017. Entonces, esto es lo que dice el informe: alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible está en riesgo, incluido el objetivo de terminar con la pobreza debido a la pobreza de aprendizaje. La pobreza de aprendizaje ensancha las brechas de pobreza, incide en aumentar la pobreza, porque estos pequeños, acá hay una multiplicación, ¿no es cierto?, de un efecto de acumulación, menos libros, menos lectura, más brecha. Entonces, a la larga, pues si pensando en el futuro, tenemos personas con menor capacidad para el mundo del trabajo, para seguir estudiando, para seguir generando otras oportunidades y otras mejores condiciones de vida. Entonces, esa alta pobreza de aprendizaje y, por otra parte, el avance lento en su reducción son una alerta tremendo hacia el futuro. Eso es lo de este presente desolador al advertir que las brechas se amplían cada vez más en lugar de reducirse. Dice, es una señal de alerta temprana que indica que todas las metas descritas en el objetivo 4 corren el riesgo de no cumplirse. Los datos muestran, en ese momento mostraban que un 63% de los niños de países de ingresos bajos y medianos se ven afectados por la pobreza de aprendizaje. Y los avances en su reducción son muy lentos para satisfacer las aspiraciones establecidas en el objetivo 4. Entonces, ¿qué hicieron? Observaron cómo habían hecho algunos países o algunos estados que habían logrado revertir, pero así todo, vamos al que sigue, Pamelita, así todo, revertir, me adelanté en la placa, así que ahora voy a recuperar, pero venía un desafío, el tercero para ustedes, que es también poner, y lo vamos a hacer muy rápido, cuáles son las consecuencias de la pobreza de aprendizaje, ¿no? Anímense a pensar en esos escenarios que no queremos pensar, ¿no? Porque es tan oscuro, es tan negro, que uno no quiere pensar en esas consecuencias, ¿no? A veces dan ganas de hacer así y seguimos. Lo cierto es que están previstos, de alguna manera investigados, esos riesgos. O sea, ¿qué pasa si esta tendencia continúa? Anoten algunos, convérsenlos y anoten algunos de esas posibles consecuencias de la pobreza de aprendizaje.
Bueno, vamos a continuar. ¿Algo dijeron? ¿Alcanzaron a conversar un poquito? Son las cosas en que no queremos pensar. Lo cierto es que esas tendencias hablan de un futuro muy oscuro, ¿sí? Porque revertirlo, o sea, es como el efecto bola de nieve, poder revertirlo implica. Y acá viene lo que Banco Mundial muestra, analizando lo que hicieron algunos países o algunos estados que empezaron a advertir mejoras. Dice, el progreso educativo debe casi triplicarse, el esfuerzo debe triplicarse para reducir a la mitad la pobreza de aprendizaje en 2030. Es decir, que una vez advertida la situación, revertirla no es fácil, no es fácil. Uno podría decir, tengo el mejor de los programas, lo aplicamos. Sabemos que no es aplicar y de pronto todo se transforma. Hace falta un esfuerzo muy grande para poder revertir esto y el revertirlo no va a ser ya. Por eso, esto no es éxito. Cuando hablamos del éxito y de medir y de los resultados, no esperemos ver resultados inmediatos donde todo cambió. Sí tenemos que ver que es posible y además tenemos que ver que vamos a necesitar algunas habilidades, hablando de habilidades del siglo XXI, ¿cuáles necesitaríamos nosotros como educadores para poder sostener ese cambio? ¿No? Seguramente muchos de ustedes que pasaron por situaciones difíciles de la vida saben cómo se hace para salir adelante, ¿verdad? Uno puede tirar la toalla y sentarse a llorar, o puede decir, bueno, a ver, ¿con qué cuento para cambiar esto? Lo cierto es que este cambio no es solamente de los chiquitos que tenemos en la escuela, es de todos, porque es el futuro del mundo que se compromete. Pensemos en nuestra ciudad, pensemos en nuestro barrio, pensemos en nuestro país, a la escala que queramos, hay un futuro que está comprometido. Bueno, este es el gráfico en el que expresan esto de que por más que se pongan todos los recursos y se haga el mejor de los esfuerzos, el tiempo que llevaría tener resultados positivos, o sea, revertir la tendencia en negativo. Vamos al que sigue porque queremos ahora pensar en las buenas noticias. Me parece que no se ve nada con esta letra, yo se los voy a leer. Las buenas noticias, acá hemos puesto 4, pero es muy importante que las buenas noticias las publiquemos, ¿no es cierto? Y que las digamos fuerte, porque esos van a ser nuestros recursos y donde tenemos que tomarlos fuertemente. Buenas noticias, la investigación de los últimos 50 años en ciencia cognitiva y neurociencia aporta sólidos criterios para pensar la enseñanza minimizando riesgos. Cuando decimos hay que enseñar como se enseñaba antes, no, porque sin duda que se hacían cosas muy interesantes y tenemos que aprender de eso. Pero lo que hoy sabemos no se sabía hace algunos años. Entonces, tomamos fuertemente de lo que la investigación informa, porque sabemos que ahí se reducen los riesgos del no aprendizaje o del aprendizaje pobre. Segundo, la intervención. A ver, acá dice, voy a los 4 que tampoco los veo mucho, pero como lo escribí sé lo que dice. Una de las grandes premisas que hay que tomar y que es aporte de la ciencia es que todos los chicos tienen potencial para el aprendizaje. Eso también es una verdad científica, no es solamente el deseo de la mamá sobre el niño. Todos los chicos tienen potencial para aprender. Y lo que no podemos permitirnos es que ese potencial quede dormido porque no tuvieron las experiencias que los chicos necesitan para que ese potencial se desarrolle y se maximice y le ofrezca la posibilidad de seguir aprendiendo a los niños. Otra gran noticia, y también científica y cada vez con más solidez, las intervenciones en los primeros años suman posibilidades. Las intervenciones en los primeros años son claves porque es el tiempo de la construcción de los circuitos de la arquitectura cerebral que va a posibilitar el aprendizaje, el lenguaje, la cognición. ¿Qué más dice acá, Pamela? ¿Me ayudas? ¿Se conocen? Gracias.
Se conocen los procesos que subyacen a la lectura, sabemos cómo hace el cerebro para leer. Se puede ir a un desglosar. Sabemos que la lectura es un proceso muy complejo, lo mismo que la escritura, pero sabemos cuáles son los hilos que intervienen. Entonces podemos trabajar sobre eso para asegurar el aprendizaje. ¿Y el otro? Bien. Entonces no solo conocemos los procesos, sino que además ha habido investigación y desarrollo sobre metodologías. No solamente en el mundo, también en nuestro país. Entonces tenemos muchísimo a favor, no tenemos que ir a inventar. Lo peor sería usar cosas que nos parece que funcionan o porque aprendimos así o porque esto se hizo siempre así en la escuela y seguir usándolo, sabiendo que ponemos en riesgo el aprendizaje de los chicos, su trayectoria, su futuro. Vamos al otro panel. Gracias. Bueno, sin embargo, miren qué importante que podamos advertir cuáles son las barreras que tenemos en la escuela, ¿no? Tenemos muchas barreras porque teniendo tantas cosas a favor, ¿qué nos pasa que no podemos poner a andar la máquina como fluidamente, ¿no? Por más que generamos programas, hay desarrollo de programas, los llevamos a las escuelas y decimos, bueno, esto no es aplicar y que ocurra. Entonces, ¿qué nos pasa? Que seguimos teniendo barreras para la alfabetización y los invito a que en los grupos háganse una listita, sin analizarlas demasiado, pero háganse una listita de posibles barreras o barreras que ustedes advierten. Y ahora es trabajo de ustedes. Bueno, ¿estamos? Uy, perdón, me parece. ¿Se anima? ¿Alguno de ustedes se anima a, sin explicación, solamente darle el nombre a esa barrera que a ustedes les parece que nos estaría estorbando, como frenando para que los programas de alfabetización novedosos no avancen así fluidamente como quisiéramos? Uno principalmente que yo veo es el ausentismo de los chicos. Ausentismo. Tremendo, totalmente de acuerdo, el ausentismo, y está muy bueno visibilizarlo, porque entonces nos tenemos que sentar a pensar qué hacemos con el ausentismo. Tendríamos para hablar otro día de eso, porque es un temón, pero básicamente fíjense cómo hay problemas que necesitan de un marco político más general, como es de un país, de una jurisdicción, pero también necesitan de una investigación muy situada. Entonces, qué importante que es en la escuela, la sección en la escuela, investigar. ¿Por qué? Y luego buscar maneras, pero es un tema que tampoco nos podemos sentar a pensar, oh, los chicos no vienen a la escuela, qué problema, y nos ponemos a llorar. Y adjudicamos a eso, ¿no? Es como que muchas veces en las escuelas buscamos como razones que justifiquen por qué las cosas no pasan. Entonces, el tema del ausentismo es tremendo y tenemos que sentar a pensar cómo hacemos para contrarrestarlo. ¿Sí? Es un temor. Formación docente. Capacitación docente. Bien. ¿Cuál sería la barrera ahí? Porque la capacitación sería algo que nos va a ayudar. La barrera es que los primeros inicios de comunicación del niño en el hogar. Nosotros recibimos niños que hablan en monosílabos. No terminan una
Entonces, un desarrollo del lenguaje que tiene, digamos que es pobre, eso sería una barrera. El problema sí es que las familias no están educadas. Claro, o sea, tenemos padres jóvenes que ya dejaron la escuela primaria, que su escuela primaria fue mala, y entonces ellos ya no tienen interés en el apoyo para los chicos tampoco, no saben cómo. Y bueno, ese es por el lado de la familia. Y yo creo que también un poco hay resistencia al cambio. Bueno, ahí me gustó más como barrera, porque fíjense que lo otro forma parte de un contexto de situación, y aquí también la escuela tiene que reposicionarse, la educación. Ustedes saben hoy que en relación con la infancia, fundamentalmente, la escuela y la política pública se plantea un triple destinatario, sobre todo la educación con la infancia, o sea que también tenemos que reposicionarnos en muchas cosas. En relación con la infancia, la escuela como mano, como brazo de la política pública, tiene un triple destinatario. No son solamente los niños, también son sus familias. Y también es la sociedad, porque tenemos que recuperar o replantearnos quién es el niño y cómo lo vamos a educar. Entonces, muy interesante ese tema que están planteando entre las familias, y tenemos que rearmarnos para ver cómo colaboramos con las familias y las sumamos, además, como aliados. Pero bien, pero en realidad acá tenemos entonces otras barreras. A ver. Los equipos de conexión, o sea, el directivo de algunas escuelas. No colaboran. Resistencia al cambio. O sea, cuando estábamos hablando de resistencia al cambio es porque, y se vincula con formación docente, me parece, porque entonces la barrera es a lo mejor que no están difundidas estas maneras de enseñar que sabemos que minimizan riesgos, ¿no? No están difundidas, hay resistencia al cambio, necesitamos que todos los actores del sistema las conozcan, no solamente los docentes, ¿verdad? O sea, los docentes como primeros actores. Ustedes saben que el docente es el que mayor impacto tiene en el aprendizaje de un niño, o sea, esto está investigado. ¿Quién es la persona que más impacta en que un niño pueda aprender? Su docente. Pero hay otro actor que tiene el segundo lugar y que además tiene la posibilidad de potenciar a muchos, que ¿cuál es? ¿Quién? El director. La figura del director es sumamente importante, y claro que sí, los directores tienen que empaparse de las nuevas maneras de enseñar o de las maneras validadas por la ciencia, porque si no, muchas veces ponen una barrera. Por allá íbamos a decir algo. Sí. Otra barrera que yo veo mucho en mi área es la herramienta digital. Mandan el colegio a capacitarnos en 3D, programa, todo, impresiones, todo esto. La escuela no tiene la herramienta para volcar todo ese conocimiento, esa capacitación. O sea, no hay herramientas, no hay una sala de informática. Bien. Sí, sin duda que el acceso a la tecnología y, bueno, y capacitarse en el uso, el acceso, el uso en relación con la herramienta hay digital. Hay disparidad con eso también. ¿Por qué? Porque hay escuelas que tienen esos recursos, que recibieron por políticas públicas, se recibió, y hay docentes que se niegan a usar eso. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué ya se están por jubilar? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, ¿quién pierde ahí? Perfecto. Bueno, ahí estamos con la resistencia al cambio. ¿Cómo nos cuesta cambiar? Y más porque la escuela ha sido una institución resistente. Vieron que hablábamos de los cambios vertiginosos y que todo es incierto. La escuela ha sido una institución que ha resistido muchos cambios. Qué bueno que ha resistido y que se ha mantenido en pie, ¿no es cierto? Porque sigue siendo el espacio de la enseñanza y el aprendizaje. Pero a veces, yo opino de las políticas educativas igual. O sea, hay políticas que nos brindan, nos ofrecen algo, pero hasta ahí nomás. O sea, no continuamos o no siguen o no nos dan, como dijo la profe, algunas herramientas que realmente necesitamos en la escuela. Es así de fácil. Es así. Son una barrera. Sostenerlo en el tiempo también está bien. Bueno, fíjense, súper interesante. Pam, vamos a que sí, esto no termina, chicos. Vamos a ir tomando todo lo que ustedes han puesto. Acá nosotros habíamos recuperado algunas cosas que nos imaginábamos que iban a salir, pero mucha barrera está en nuestros patrones mentales, en nuestra
nuestras creencias. En las escuelas están instaladas muchas creencias respecto de cómo hay que enseñar, de cómo hay que aprender, de las metodologías que se usan. Después vamos a ir a indagar un poquito más ahí. Respecto de la capacidad de aprender de nuestros chicos, tenemos muchas veces muchas barreras. No siempre pensamos que verdaderamente van a aprender. Esa es la primera barrera, lo que el adulto, lo que el docente, lo que la escuela piensa sobre las posibilidades de aprendizaje de sus niños. A veces también hasta dudamos de nuestras prácticas, es decir, el desaliento nos ha invadido. No siempre pensamos que lo que yo voy a hacer va a impactar en el aprendizaje. Eso también hay que revisarlo, lo que la escuela puede hacer, lo que las familias pueden hacer. Muchas veces dudamos de lo que las familias pueden hacer. Las brechas, otro tipo de barrera, las brechas entre la investigación y la práctica. La investigación se mantuvo por mucho tiempo en el ámbito de la investigación. Decíamos, inclusive hoy conversaba con una de las chicas que viene también a hacer su taller, en el ámbito de la clínica se ha trabajado, se viene trabajando hace bastante con metodologías que favorecen a que los chicos aprendan, pero sin embargo no habían llegado a la escuela. Por suerte están llegando, y están llegando con mucho impulso, con mucha fuerza, y tenemos que transitar esa brecha. El arraigo a prácticas pedagógicas que se sabe que son ineficientes y que sin embargo se continúan, no solamente por resistencia al cambio, sino también en muchos casos por autoridad, porque también la escuela y el sistema educativo maneja y ha manejado siempre ciertas formas de ejercer la autoridad verticales, ¿verdad? Muy verticales, de imposiciones. Entonces, todos sabemos, y acá recién me contaban algunas experiencias, ¿no? de lo que estaba oculto y lo que se mostraba, porque esto no se puede, ¿no? En algunos momentos era, me acuerdo en mis épocas de ser profesora de práctica, de docentes, estaba prohibido llevar letras al jardín, por ejemplo. Después estuvo prohibido enseñar cursiva, está prohibido que no haya otra letra que la imprenta mayúscula, cuando toda la investigación aporta que los chicos tienen que tener contacto con todos los tipos de letras desde el principio. Cosas que nos cuestan cambiar y que no solamente cuestan cambiar porque los docentes no están al tanto, sino porque sus superiores les piden y les imponen muchas veces que hagan las cosas de determinada manera. Arraigo a prácticas pedagógicas ineficientes, uso ineficiente de recursos. Tenemos un tremendo recurso que es el tiempo en las escuelas y tenemos que revisar cómo lo usamos, ¿no? Estoy de acuerdo con lo del recurso tecnológico, pero tenemos un gran recurso que es el tiempo y también hay investigación sobre esto. En el jardín, en muchos jardines, los docentes, los chicos, entre que llegan y se saludan y dejan sus cositas y hacen la cola para hacer el aseo y después toman la merienda y después ordenan las cositas de la merienda y después salen un ratito al patio y después se preparan para que los vengan a buscar, tiempo de aprendizaje no hubo. Entonces el recurso del tiempo es clave y eso implica saber qué quiero hacer prioridades, tomar decisiones y administrarlo. Y hacerse cargo de ese recurso que tenemos, que es el tiempo. 2 horas y media, 3 horas, 5. Valiosas para el aprendizaje. Dispersión en cuanto a demandas, creo que es otra gran barrera. Estamos atendiendo a cosas que pasan, que son por ahí periféricas al aprendizaje, y eso también tenemos que replantearlo porque es un recurso perdido, ¿no? No es la cantidad de días de clase, que es un gran tema de debate, sino el aprovechamiento de los minutos. Porque además los chicos cuando son pequeñitos aprenden 24/7. Todo el tiempo aprenden. Entonces estamos desperdiciando su tiempo de aprender fundamental en los primeros años. Esfuerzos aislados o sin continuidad. Muchas veces hay grandes esfuerzos de docentes, de una jurisdicción, que al no articularse con otros esfuerzos quedan perdidos. En la escasez que vivimos y en la pobreza de aprendizaje que vivimos, no podemos desperdiciar recursos. Si hay esfuerzos, hay que ver de qué manera se pueden engranar con otros para hacer maquinarias que movilicen a más escala y a largo plazo. Sobrecarga de algunos docentes, roles que no están claros o que no están funcionales al aprendizaje. Es decir, cuando la prioridad es el aprendizaje,
todos los roles deberían contribuir a que esto funcione. Revisar los actores y funciones del sistema, ¿no? ¿Qué funciones y qué roles necesita el sistema para hacer que se activen esas maquinarias? He escuchado mucho y me parece buenísimo, han hablado de tutores, ¿no? Y acá aparecen roles que vamos a ver o que venimos viendo que son tan necesarios, que es como ese coach que el docente necesita, porque cambiar prácticas instaladas es muy difícil. No es solamente sé cómo se hace y lo hago, es sé cómo se hace, pero también pienso cómo lo hago y mientras lo voy haciendo puedo darme cuenta si lo estoy haciendo o lo puedo hacer mejor. Y eso es un trabajo muy complejo, ¿no? Estamos hablando de la reflexión sobre la práctica, que sería una de las claves y vamos a avanzar, Pamelita. Bueno, me quería solamente, para pasar por algunas de esas prácticas arraigadas, poco funcionales. Una es la copia, ¿no? Vamos a las escuelas y vemos cuadernos preciosos, enteros escritos, inclusive hasta con letra linda, pero esos chiquitos no pueden escribir una palabra solos. Entonces la práctica de la copia, simplemente copiando, sin poder leer, es una práctica que no tiene mucho sentido, no tiene ningún sentido en realidad. Y cualquiera de nosotros cuando copia lee, o sea, cuando copiamos, leemos y por eso retenemos el sentido y podemos escribir. Pero un chiquito que al mirar esos dibujitos en el pizarrón no puede retenerlo porque no está leyendo, tiene que copiar formas y seguramente hasta las copia sin hacer los gestos de la mano que sean funcionales a la escritura, es decir, todo mal. Es un esfuerzo tremendo que lo que hace es más bien desgastarlo en su propósito de lograr ese aprendizaje difícil. El tipo de letra es otra práctica arraigada de la que recién hablamos, que nos alegra muchísimo que Corrientes haya entrado por la cursiva. Hay que caminarlo a eso para hacer que todos entiendan que está bueno para los chicos y que aunque es difícil lo hacen y les ayuda a aprender de manera más consistente y sobre todo saben que les ayuda a poder leer lo que escriben y eso acelera el aprendizaje. Escribe como puedas, otra práctica tan instalada, por supuesto que van a hacerlo como puedan, pero con alguien que le está diciendo cómo. Entonces no está librado a un posible mejoramiento evolutivo de que lo va a hacer cada vez mejor. Lo mismo el tema del error. Aprendemos del error si tenemos a alguien que nos ayuda a darnos cuenta de cómo hay que hacerlo, o sea, la retroalimentación inmediata, que es una clave. O sea, que acá tenemos que cambiar muchos patrones, al cada uno a su ritmo también, el respetar el ritmo. Parece que respetar, o sea, hablamos de respetar, esto pareciera que habla de la diversidad y del respeto a la diversidad. Lo que más tenemos que respetar es el derecho a aprender de los chicos. Y a veces hay que ponerles un ritmo a los chicos para que avancen. Y hay que ofrecerles más oportunidades de práctica y no dejarlos a que el ritmo de ellos de pronto les venga así como algo que va a venir desde algún lugar. Bueno, y el tema del ambiente alfabetizador, que es otra gran frase, eslogan. Por supuesto que necesitamos ambientes alfabetizadores, pero no es sinónimo de aula llena de carteles, ¿sí? Y el ambiente ayuda si hay una persona, o sea, el ambiente es sobre todo alguien que habla, que lee, que muestra, que modela. Entonces aquí hay muchos patrones para ir cambiando y que obviamente no van a depender solo de un docente, sino que depende que nos pongamos de acuerdo y vayamos a por ello. Bueno, esto solamente lo voy a leer rápido porque el Banco Mundial también hace como un relevamiento. ¿Qué hicieron esos estados, esos países que lograron salir de la tendencia negativa para entrar a una tendencia de patrones mentales y además poner foco en el aprendizaje? No solamente en la acreditación, ¿no? Y este tema es para pensarlo porque todavía escuchamos que se debate que el problema estaría en que los chicos no repiten, ¿no? El problema no está en que no haya repitencia, sino que el problema está en que no hay aprendizaje, ¿verdad? Entonces nuestra preocupación tiene que ser el aprendizaje. Programas
programas de enseñanza basados en evidencia. Un programa simple y eficaz, pero basado en evidencia. Que sea orientador y que sea el punto de partida para que luego, por supuesto, los docentes le agreguen su creatividad, su magia y lo enriquezcan. Pero un programa basado en evidencia, simple, que le sirva a todos los docentes. Formación docente, por supuesto, una clave. Con retroalimentación, porque el docente no puede formarse solo y después ir a aplicar. Necesitan tener cercana la retroalimentación para ir mejorando su práctica. Materiales de lectura para todos los niños. Enseñanza en el idioma natal. Claramente, hoy se habló de eso y está buenísimo. Fortalecimiento de la calidad de la educación de la primera infancia. O sea, el foco en la primera infancia es clave. Y de allí hacer la continuidad. Fortalecimiento de los directores de las escuelas, esta es otra clave y ya vamos a hablar un poquito más de eso. Medición del aprendizaje y decisiones a partir de allí. Metas explícitas, esto también nos ha costado en el sistema tener claras las metas. No queremos ponerles para que no estén como presionados. Queremos que aprendan palabras, queremos que aprendan a escribir palabras, queremos que aprendan a escribir frases. ¿Qué queremos que aprendan? ¿Sí? Poner metas. Aunque esas metas se vayan modificando año a año, pero poner metas y un enfoque doble en cuanto a tomar medidas de corto plazo y otras a largo plazo. Es decir, ¿qué hacemos con los chiquitos que están en cuarto grado y no aprendieron? Tenemos que tomar decisiones y hacerlo. Y también apostar a la formación inicial y también a la formación continua. Vamos, Pamelita, al otro. Bueno, lo que queríamos pensar, y ahora otra vez los invito a que lo piensen en grupos, tenemos que generar cambios muy fuertes, muy potentes, porque tenemos que salir de un círculo vicioso y generar un círculo virtuoso. Entonces, hacer todo ese mecanismo de cambio implica esfuerzos muy grandes, pero tienen que ser estratégicos, para que nuestros esfuerzos no vayan a cualquier lado. Entonces, ¿cuáles podrían ser esas palancas de cambio? ¿Qué les parece? Y otra vez los invito a que escriban en sus papeles. En realidad, no les dije antes, pero esta escritura que ustedes están haciendo, pueden agregar cosas, no solamente lo que es también lo que escuchan a sus colegas, lo que escuchan después cuando otros ponen en común y agregan y se pueden ir de acá con algo más. Bueno, entonces un ratito para pensar en sus grupos cuáles pueden ser las palancas de cambio y creo que algunas cosas recién salieron. Bueno, ya estamos, vieron que fue cortito, Pamelita, no te vayas. Lo voy a poner acá. ¿Cuáles pueden ser las palancas de cambio? ¿Cuáles se imaginaron? Recién dijeron formación docente, pero sabemos que no es suficiente. Puedo hacer el mejor curso, sacar un 10, felicitado, y que eso no impacte en mi clase. Y no impacte en el aprendizaje, que es lo que nos importa. Entonces, ¿qué más? Espacio de reflexión. Compromiso, bueno, muy bien, hermoso, pero también es como un intangible, ¿no es cierto? Apelamos al compromiso de todos. Espacio de reflexión, de pensar en mis prácticas. Dentro del aula. ¿Sola o con quién? Con el paralelo. Acompañada. Sí. Bueno, eso es algo muy potente, son las comunidades de práctica. ¿Quiénes tienen que conformar esas comunidades de práctica? La comunidad educativa, docentes que están cercanos, pueden ser docentes que comparten la problemática, o sea, que sean, por ejemplo, de sala de 5, de primer grado, o sea, juntos. Pueden ser los docentes de la misma institución, los docentes que están cercanos, y podemos hacer colaboraciones entre escuelas. Fíjense que es algo muy importante, que es estar juntos. O sea, el docente, nadie aisladamente va a lograr un cambio como el que necesitamos tan potente. O sea, que es trabajar con otros y juntos revisar las prácticas y juntos mirarlas. O sea, animarse a hacer, ¿cómo se dice?, observaciones de práctica a los colegas, pero ojo, no es solo reflexionamos a ver cómo, iluminado por
la teoría. O sea, tengo que tener referencias, tengo que contrastar con un marco teórico para poder reflexionar, y es probable, seguramente, que de ahí saldrá una nueva teoría, ¿cierto? Que puedo llevar a iluminar nuevas prácticas. ¿Qué otra cosa? Muy bueno lo que dijeron. Qué importante esto, ¿no? Aprovechamiento de los recursos. Aprovechamiento de los recursos. Para eso tengo que tener identificados los recursos, tengo que tener identificada la necesidad y tengo que ver cómo lo voy a usar. Está bueno hacerlo a nivel de la jurisdicción, como nos contaba hoy Fabián y como nos contaban los otros referentes. Pero es suficiente con esa mirada macro, te da un marco importante. Pero puede hacerse agua en las instituciones, en las secciones, en las localidades que a veces están lejanas. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, buenísimo, Pame, que me pasaste ahí. Porque había algo antes que yo quiero recuperar y me gustaría que me lo pongas arriba. Porque hay en el otro, Pamelita, seguimos recuperando, los invito a que me sigan aportando lo que pensaron recién. Pero hay algo que es muy importante para guiar una acción difícil, compleja, pero necesaria, que es la claridad en la visión compartida. Queremos esto para el futuro, o sea, tenemos que decirlo. Vieron que a veces uno, en el fragor de las tareas, ¿verdad?, de nuestra cosa cotidiana, a veces nos olvidamos de esos objetivos que nos guían. Se difunden, se quedan como difusos en medio de los esfuerzos cotidianos, y eso nos pasa a todos. Tiene que haber alguien, o si no nos vamos turnando, para recordarnos lo importante. Y eso en una institución es clave. Tener claridad sobre la visión compartida y poderla decir fuerte. Vamos por esto, vamos hacia allá, esto es lo que nos importa, tenemos que lograrlo, ¿sí? No es como un alentarse así vago, es poner en claro nuestra prioridad. De ahí el compromiso y la colaboración, o sea, prioridades explícitas, bueno, varias cosas que fueron diciendo. Altas expectativas, es decir, tengo que pensar que lo podemos lograr porque tenemos la capacidad para hacerlo. Los chicos tienen la capacidad para aprender, tenemos metodologías que están probadas y que seguramente podremos mejorar los materiales, pero altas expectativas respecto de nosotros mismos, respecto de nuestros chicos, respecto de nuestros docentes, respecto de nuestras familias. Esto está también investigado, una clave para la mejora es tener altas expectativas, y eso también se desarrolla. Cuando empezamos a hablar bien de nosotros mismos, ¿no?, a pensar bien de nosotros mismos y a poner hacia adelante, hacia dónde queremos ir, como el ejemplo del cuadro que nos mostraba hoy Montserrat. Alianzas estratégicas, redes de apoyo, y vamos ahí. Bueno, y nos preguntábamos eso, gracias Pami, nosotros qué podemos hacer, y solemos pensar en la figura del docente como, ¿no?, muchas veces se muestra al docente como el superhéroe con todos sus poderes. Pensamos que es así, que los docentes son superpoderosos, pero tampoco es la idea que el docente sea la clave de la mejora, aunque sí lo es, pero sabemos que los docentes no tienen que estar solos. Y hay una unidad de cambio que es clave. Bueno, está bien, gracias, Pam. Vamos a mirar un poquito ese... Sí, un poquito. ¿Escucharon hablar de esto? Es mentalidad. ¿Qué les sugiere la imagen? ¿Cómo? Como una mentalidad cerrada. Bien, la mente allá, la cabeza con un candado, y de este lado, y allá stop, barreras, y acá, ¿qué hay? Una escalera, ¿qué más? Bien, escalera como que se puede, hay una posibilidad, hay un futuro, hay algo posible. Una planta que crece, ¿no? Una planta que crece quiere decir que hay tierra fértil, hay aire, hay sol. Bueno, un poco grafica esto del que nos habla Carol Dweck, que es la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Nuestra mente no es algo estático, ¿no? Tiene posibilidad de cambiar, así como la inteligencia puede modificarse, puede mejorarse, tiene que ver con las experiencias, con las cosas que hacemos, con las cosas que cultivamos. También nuestra mentalidad como docentes, como educadores, puede
quedarse como mentalidad fija, o puede ser mentalidad de crecimiento, donde podemos alimentar eso que nos permite ser mejores y que nos anima a desafíos. La mentalidad de crecimiento es la que se anima a correr riesgos, no solamente por la adrenalina, sino porque sabés que ese riesgo te puede llevar a algo mejor. Buscando los recaudos, buscando los apoyos, buscando las ayudas, pero necesitamos escuelas con mentalidad de crecimiento, no escuelas que están atrapadas en la desolación, sino escuelas que pueden buscar los apoyos, los andamios para crecer como escuelas. Entonces, vamos a meditar la otra, ahora sí. La escuela como unidad de cambio, o sea, si bien el marco jurisdiccional y de la política pública general es súper importante, porque nos va a dar las herramientas, nos va a dar la posibilidad, pero la verdadera unidad de cambio es la escuela. Es ahí donde se gesta y donde se posibilita el seguir creciendo. Entonces el rol del director es fundamental. La formación del director en habilidades de liderazgo, por supuesto, que tienen que ver con la comunicación, con la formación, con el servicio, con el diálogo, con el ponerse al lado, con el confiar en el otro. Bueno, el director es el que puede mantener vivo el valor de la tarea, aunque busque sus aliados. Hoy me decían, la nueva directora de la escuela ya sabe quién va a ser su líder de alfabetización, porque sabe que tiene esas características, muy bien las chicas. Entonces, ¿cómo generamos dentro de la escuela una comunidad que apoye, que mantenga viva la idea de que esto es importante para nosotros y todos nuestros recursos se tienen que articular en orden a esa prioridad? Formar equipos, déjame la anterior un ratito más. Bueno, lo mismo que decíamos recién, de esto que le había servido a los países para cambiar su tendencia, para la escuela, como plan del director, pero no del director solo, porque puede reunir a sus docentes y ponerse de acuerdo en analizar, bueno, qué nos está pasando, qué necesitamos, qué oportunidades tenemos, qué recursos, vamos a por esto. Entonces el uso del tiempo tiene una prioridad. Podemos asumir un programa basado en evidencia que nos permite diagramar nuestra agenda semanal, ¿no? Porque el uso del tiempo tiene que ver con eso. ¿Qué hago con cada minuto? ¿Qué hago con cada minuto para trabajar todo lo que necesita la alfabetización, que es un abanico de focos de habilidades? No es solamente que se trazan las letras, ¿no es cierto? Cómo trabajamos la conciencia fonológica, el vocabulario, el discurso, el principio alfabético, habilidades de autorregulación, cómo generamos momentos de lectura, momentos de producción escrita, momentos de narración de experiencias personales, cómo todo esto puede estar en una agenda rica, variada, consistente, que además otorgue progresión, porque sabemos que son aprendizajes que necesitan progresión, sistematicidad. Todo esto implica mucha planificación, y si el docente no está acompañado por un director que sostenga, que esté apoyando, que busque otros recursos que puedan hacer falta por fuera de la escuela, que busque alianzas con otras escuelas, que genere que las familias estén cerca, que desarrolle una cultura de la evaluación que no es solamente las pruebas estandarizadas o las pruebas que vienen de afuera, sino cómo vamos llevando la temperatura del aprendizaje de nuestros chicos, promoviendo que aprendan todo el tiempo. O sea, no me puedo dar cuenta a fin de año que no aprendieron. Y entonces la solución es o repiten o la promoción acompañada, como se inventó en algún momento. La solución es que estoy cada día pendiente de su aprendizaje. Entonces la evaluación formativa mira para adelante, mira el próximo paso, no mira para atrás para detectar y bajar la caña sobre lo que no se aprendió. Cultura, eso es cultura evaluativa que implica un trabajo sistemático, diario, buscando herramientas para que esto sea una realidad. Vamos, Pamelita, al otro. Generar proyectos institucionales en las escuelas es una clave para que esto funcione. Cuando son tantas las cosas que tenemos que modificar y tan pocos recursos que tenemos que articular, generar proyectos institucionales que permitan poner metas, atender a todos los componentes de la alfabetización, atender a las metodologías específicas que cada componente
requiere la sistematización, las progresiones, las articulaciones, porque esto salió un montón esta mañana, cómo hace falta que todas las disciplinas, que todas las áreas, que todos los docentes, o sea, la articulación tanto vertical como horizontal, contribuya a que haya aprendizajes potentes a lo largo de todos los años de la escolaridad. El apoyo al aprendizaje, el apoyo a la enseñanza y el sumar actores, ¿no? Familias. ¿Estamos? Perfecto. Ya vamos cerrando entonces. Vamos para el otro que nos está quedando ahí. Acá tenemos cómo en este círculo virtuoso tienen que confluir muchas cosas y también lo voy a poner acá. Ya tenemos que ir terminando. Pero cómo la formación docente se tiene que nutrir de la enseñanza basada en la evidencia, las prácticas más conscientes en las escuelas se nutren de planificación consciente, de evaluación formativa, de reflexión sobre la práctica. Esto se nutre del mentoreo, la retroalimentación que puedan hacer otras personas dentro de la escuela o fuera de la escuela, pero colaborando con los docentes para que sus prácticas se consoliden como buenas prácticas. Estudiantes aprendiendo y motivando, y para eso están apoyados permanentemente mirando el aprendizaje. En fin, docentes y escuelas que tienen proyectos y tienen comunidades profesionales de práctica, guiados por un director que apoya, que genera equipos, que favorece la articulación, que vincula a las familias para que sean verdaderamente parte de este proceso. Acá hay una pregunta que no se ve que dice ¿dónde estoy parada? ¿No? En ese círculo que queremos hacer, en ese círculo que quiere presentar ese círculo virtuoso que queremos empezar a motorizar, ¿dónde cada uno está parado? ¿No? ¿Qué lugar quiere ocupar? Es un círculo que habla de muchos actores que se organizan para desde distintos lugares activar a esta movida. Pueden ser el director, pueden ser el docente, pueden ser el tutor, pueden ser el padre, ¿no? Pero me gustaría que cada uno piense en qué lugar de ese círculo quiere estar y vamos terminando ahorita para que podamos lograr y mirar todos ese futuro, ¿no? Que no sea sentarnos a llorar, sino que sea verdaderamente pensarnos como constructores de un futuro posible. Las condiciones están dadas, pero tenemos que ponernos a trabajar todos con mucha seriedad. Bueno, para irnos, Pame, déjame el anterior porque me motivaba ese libro de Víctor Frank que se llama El hombre en busca de sentido, cómo el saber a dónde vamos nos organiza, nos pone esperanza. Este libro Víctor Frank lo escribió en la situación más desoladora de tener la muerte al lado en un campo de concentración y pudo hablar del sentido de la vida, ¿no? Y el sentido de la educación, si no es pensar en el futuro de los chicos, ¿cuál es? Entonces reconciliarnos o reconectarnos con el sentido de lo que hacemos. Además está probado que esto le da felicidad a la gente, ¿no? Cuando podemos conectarnos personalmente desde lo profundo con algo que nutre el sentido de nuestra vida se transforma y podemos transformar o colaborar en la transformación de las vidas de otros. Y más si pueden ver, como les pasa a las chicas, que sus pequeños están haciendo cosas maravillosas como escribir textos en letra cursiva en primer grado. Cuando ustedes son testigos de ese milagro del aprendizaje, esto retroalimenta muy positivamente y con mucha fuerza su deseo de seguir haciéndolo y hacerlo poniendo todo para que esto sea un motor de desarrollo sostenible y de felicidad para los chicos. Así que bueno, esperamos que se vayan hoy pensando cuál será su palanca de cambio para unirse a ese círculo virtuoso de la alfabetización. Muchas gracias.